Estos son los destinos imperdibles en Brasil. Si quieres saber cuáles son, ve este video hasta el final. Hay sorpresas y consejos que te van a encantar. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Maribella y sean bienvenidos a este su canal favorito de entretenimiento e información. Hoy te voy a hablar de algunos destinos increíbles en Brasil, donde puedes disfrutar de paisajes únicos y experiencias inolvidables, sin gastar mucho dinero. Como sabes, Brasil es enorme y tiene todo tipo de paisajes, desde playa y selva hasta ciudades históricas y montañas. Así que si tienes en mente viajar por Brasil sin hacer que tu billetera sufra, este video es para ti, porque vamos a descubrir juntos las mejores opciones. Así que sin tanto rodeo, vamos a lo que vinimos y rueda video. Y vamos a comenzar en el nordeste de Brasil, específicamente en el estado de Maranhão, donde se encuentra el Parque Nacional de Lençóis Maranhenses. Este parque se extiende sobre casi 155.000 hectáreas, creando una vista surrealista de dunas de arena blanca y lagunas de agua dulce. Los lençóis maranhenses son únicos en el mundo. Imagina un desierto de arena blanca con lagunas cristalinas que aparecen después de la temporada de lluvias. Las lagunas solo se llenan entre mayo y septiembre, cuando la lluvia inunda los valles entre las dunas, creando así piscinas naturales. Puedes nadar en las lagunas y hacer recorridos en 4x4 para explorar las dunas. Además, si eres aventurero, te recomiendo hacer una caminata guiada de varios días a través del parque. La experiencia es inolvidable. La mayoría de los visitantes llegan a São Luís, la capital de Maranhão. Desde allí toman un bus hasta Barreirinhas, la entrada al parque. Para ahorrar en transporte, es mejor reservar los buses con anticipación. Además, puedes llevar snack y agua porque dentro del parque las opciones son limitadas y pueden ser costosas. Ahora nos dirigimos al estado de Bahía, en el nordeste de Brasil, donde se encuentra el Parque Nacional Chapada Diamantina, una región montañosa rica en biodiversidad, cuevas y cascadas. Este parque está cerca de la pequeña ciudad de Lençóis, que sirve de base para explorar la zona. Chapada Diamantina es el paraíso del senderismo. Aquí encuentras desde la famosa Cachoeira da Fumaça, una de las cascadas más altas de Brasil con más de 340 metros de altura, hasta grutas como la Caverna Torriña y el Pozo Encantado, donde el agua adquiere un color azul brillante gracias a la luz del sol. Y no te puedes perder el Valle del Capão, ideal para senderismo, y la Gruta Azul, donde puedes ver cómo la luz crea efectos asombrosos en el agua. Y si buscas aventura extrema, también puedes practicar rappel y espeleología en las cuevas. Si te encuentras en El Salvador, la capital de Bahía, puedes tomar un bus a Lençóis y una vez allí, alojarte en hostales que ofrecen excursiones económicas al parque. Algunos senderos son autoguiados, pero también hay excursiones grupales que son muy económicas. Ahora vamos al sureste, al estado de Río de Janeiro, donde se encuentra Paraty, un encantador pueblo colonial ubicado en la costa. Está a unas 4 horas de la ciudad de Río de Janeiro y cerca de la frontera con el estado de Sao Paulo. Paraty, como dicen los brasileños, es famosa por sus calles empedradas, sus casonas coloniales y su rica historia. Esta ciudad fue un puerto clave durante la época del oro en Brasil. Uno de los detalles más curiosos de Paraty es que algunas calles se inundan con la marea alta, creando reflejos perfectos en el agua. Puedes hacer un tour en barco por las islas cercanas, recorrer la histórica Ruta del Oro y probar la famosa cachaza artesanal de la región. Las playas de Trinidad y un pueblo cercano también son un imperdible para un día de playa. Para llegar hay buses desde Río de Janeiro o Sao Paulo y son bastante económicos. Hay opciones de hostales y casas compartidas. Y para ahorrar en comida puedes comprar en los mercados locales y hacer picnics en la playa. Interrumpimos la transmisión para recordarte que le des like a este video, lo comentes, lo compartas y si aún no lo has hecho te suscribas. Recuerda que tengo un ebook, una guía digital sobre emigrar a Brasil, donde te cuento todo lo que necesitas saber para comenzar tu nueva vida en este país. Aquí en la cajita de descripción te dejo el link para que puedas acceder a esta guía. Fin del espacio publicitario. Seguimos en el sureste de Brasil, esta vez en el estado de Minas Gerais, Ouro Preto, que significa en español oro negro. Es una joya de la arquitectura barroca
y fue un importante centro minero durante el siglo XVIII. Oro Preto conserva su encanto colonial, con iglesias adornadas en oro y callejones empinados llenos de historia. Aquí también se originó la famosa Inconfidencia Mineira, un movimiento por la independencia de Brasil. Te recomiendo visitar la iglesia de San Francisco de Asís, el Museo de la Inconfidencia y la mina da Passagem, una mina de oro histórica donde puedes ver cómo era la extracción de oro. Si te encuentras en Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais, hay muchos buses económicos que tardan aproximadamente 2 horas. Un buen tips de ahorro sería alojarse en hostales o en casas de familia, que suele ser muchísimo más económico. Y la comida típica como el pão de queijo minero es delicioso y muy barato. Ahora nos vamos a la costa sur del estado de Río de Janeiro, donde se encuentra Ilha Grande, una isla paradisíaca sin automóviles, famosa por su naturaleza virgen y playas cristalinas. Esta isla fue una colonia penal hasta mediados del siglo XX, por lo que conserva una historia interesante. Ilha Grande es perfecta para desconectar de la vida moderna. No hay carros, solo senderos naturales y muchas playas para explorar. Puedes hacer senderismo hasta López Méndez, una de las playas más hermosas de Brasil, o hacer snorkel en la Laguna Azul, donde verás peces de colores y corales. Si te encuentras en Río de Janeiro, puedes tomar un bus hasta Angra dos Reis y luego un ferry a la isla. Hay opciones de camping y hostales que te permitirán ahorrar en el alojamiento. Y estos fueron 5 destinos increíbles en Brasil que puedes visitar con poco dinero. Espero que este video te haya inspirado a planear tu viaje. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con este super video. Espero que te haya encantado. Si fue así, no olvides regalarme una manito arriba, comentar este video, compartirlo con alguna persona que tú sepas que esta información le puede ser de muchísima utilidad. Y si eres nuevo por estos lares, te invito a que te sumes a esta hermosa comunidad que cada día va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo más. Suscríbete, nos vemos en la próxima. Te mando un besito. Chao, chao.